29 de abril, ya falta todavía entonces. Vamos hoy día a ver 3 ejercicios. Vamos a ver uno de progresiones y 2 de sumatoria. Antes de, quiero decirles que probablemente esta es la materia más difícil del curso, así que tal vez les cueste, lo de sumatoria sobre todo, pero no creo que se las hagan tan difícil. Así que en general las ayudantías van a ser más difíciles que los que de lo que les van a preguntar en las pruebas o en los controles. Para que les sirva la ayudantía, o si no, no les va a servir de nada. Si les hago ejercicios fáciles, fome. Y ya, partamos. Un poquito voy a compartir pantalla. Sí. Ya. Pero un poco voy a poner el chat acá. Ahí sí, ya. Entonces, el primer ejercicio dice: la dosis de medicamento de un paciente es de 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. El tratamiento dura 12 días. ¿Cuántos miligramos debe tomar el paciente durante todo el tratamiento? Ya, lo primero que hay que ir haciendo acá, bueno, primero darse cuenta que la dosis va disminuyendo y no va aumentando, y que por lo mismo vamos haciendo como sumas, y por eso uno se da cuenta que son progresiones al final. Te van diciendo que el primer día empieza con 100 miligramos y después va disminuyendo el 5, entonces nosotros podemos ya partir diciendo que nuestro A1 es igual a 100. Perdón, ahí, 100 mg. Por la información que nos dicen que va disminuyendo el 5 miligramos, pero me voy a aceptar a alguien que todos los días, podemos decir que ya el día 2 tenemos 95 miligramos. Vamos a decir que el día 3 tenemos 90 miligramos y así consecutivamente. Hasta llegar al día 12 que nos dicen en el problema que es el día final. Ahí, 12 días. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos miligramos debe tomar el paciente durante todo el tratamiento? O sea, lo que nos están preguntando es lo que ha consumido durante todos los 12 días el paciente. Entonces, ya sabemos que vamos a tener que hacer una suma de todos los días, o sea, 100 miligramos más 95 miligramos más 90 miligramos hasta llegar al día 12. Entonces, lo primero que necesitamos saber en este caso es cuánto vale el día 12, o sea, cuánto va a tomar el día 12. ¿Y cómo sacamos eso? Nosotros tenemos una fórmula que al final de la ayudantía o sea, la voy a subir a Webcurso, como todas las fórmulas que pueden necesitar en algún momento. Y la fórmula es así, por R. Entonces ahora acá reemplazamos 12, 100, menos 1 por menos 5. Ya. Acá hay algo clave porque yo reemplacé el R por menos 5. Y eso es lo que les decía al principio del problema, que ahí acepté a la gente que falta. Les decía que hay que tener cuidado acá porque va disminuyendo la dosis, no va aumentando. Entonces el R no es más 5, es menos 5. Entonces aquí lo voy a poner aquí al ladito. R, son una R, no. R es igual a menos 5. Entonces ya tenemos tenemos a N, tenemos a 1, N, ya tenemos todo para sacar esto. Entonces nuestro A12 va a resolver esa ecuación que les va a dar 45. Va a dar 45.
Ya, ahora que recién tenemos nuestro A12, que es lo que consume el último día, o sea, consume 45 miligramos el último día, el día 12, em, vamos a poder sacar con otra fórmula, que les repito, se las voy a subir al final de la ayudantía todas las fórmulas para que las tengan ahí a mano, por si no las tienen aún, que es la sumatoria de n es igual a A1 más AN partido 2 por n. Sé que alguien quería decir algo. Ya, entonces, la sumatoria de n, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir la sumatoria de todos los a través del tiempo, ¿sí? Em, Sin que falte ninguno acá. Acá es de corrido, por ejemplo, del día 1 hasta el 12 va a sumar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Existen otras fórmulas, pero son un poco más avanzadas que ya son intercalando días o cosas así, pero hasta el momento no las han visto y no creo que las vean. Así que por el momento solo vamos a ocupar estas dos fórmulas. Y recuerden que la progresión geométrica es distinta a la aritmética, así que son distintas fórmulas, pero les voy a subir ambas. Voy a subir las fórmulas para progresión aritmética y las fórmulas para progresión geométrica. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos en la sumatoria de n? Necesitamos A1, necesitamos AN, necesitamos N. Nuestro A1 sería 100. Nuestro AN, lo que vamos a sacar sería el A12, sería 45. Y nuestro N sería 12. Entonces, vamos a decir que sumatoria de 12 va a ser 100 más 45 por 12 partido 2. Esto es 6. Y esto le va a dar que es 870 mg. Ya. Ya. Entonces, repasemos un poquito lo que hicimos. Definimos el A1, que nos lo dicen acá. La dosis de medicamento es de 100 miligramos. Ahí está el A1. Y con los datos que nos dan, que son 5 miligramos menos cada día, podemos ya ir sacando A2 y A3. Ojo que si en el caso de que se les olvide la fórmula en la prueba en un control, y por ejemplo tienen 12 días, pueden ir, se pueden dar la lata de ir 100, 95, 90, 85, 80, van a llegar a lo mismo. Se van a demorar más o va a ser un poco más latero, pero eso úsenlo en el caso de que se les olvide la fórmula. Ya. Entonces ya definimos A1, 2 hasta el A12 y necesitamos conocer el A12. El A12 lo conocemos con la fórmula y ahí en la fórmula solo llegar y reemplazar los datos que nos dan, porque tenemos todo, y llegamos a que el A12 era 45. ¿Y por qué queríamos sacar el A12? Porque nuestra pregunta es cuántos miligramos debe tomar el paciente durante todo el tratamiento. Y eso se saca con la fórmula de sumatoria en N. La fórmula de sumatoria en N necesitamos el A1, el AN y el N. Entonces necesitamos saber el AN sí o sí. Y luego reemplazar la fórmula y nos quedan 870 miligramos. Ahí después pueden concluir o ponerlo como respuesta literal. El paciente debe tomar 870 miligramos a través de los 12 días. Igual si lo ponen así, no se los vamos a poner malos, pero por si acaso no. ¿Alguna duda de esto? Esta era como la fácil, de hecho, me la jugaría diciendo que no les van a poner progresiones en la próxima prueba o algo así. Solo para que no se les olvide o lo tengan ahí mecanizado. Nada, para pasar a las de sumatorias que son ya, vamos a las de sumatoria. Pero me voy a cambiar algo al tiro acá. Esta es la C y esta es la B. Las puse corrida para que no se confundan. Ya, vamos a leer el problema, que al principio es medio latero, pero
Más fácil de lo que uno cree. Un poquito. Ya hice. Una multitienda decidió instalar en su red de tiendas cámaras de seguridad de última generación, con el fin de mejorar la seguridad. La instalación se realizó de acuerdo al siguiente protocolo: 5 cámaras la primera semana, 7 cámaras la segunda semana y 9 cámaras la tercera semana. Y así sucesivamente durante 12 semanas. Ahí ya podemos recopilar varios datos. La pregunta A nos dice: exprese o planteo la sumatoria del problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser plantear la sumatoria del problema. Acá les voy a dar un tip, que es siempre ir escribiendo todo como suena, por decirlo así. Por ejemplo, vamos a definir una variable que va a ser S y va a ser la semana. Semana. ¿Qué nos dicen de la semana? Nos dicen que la primera semana fueron 5. Primera. Segunda. Tercera. Fueron 5. Después fueron 7 y después fueron 9. ¿Cómo relacionamos la semana con las cámaras? ¿A alguno se le ocurre? ¿Ven algo como que se repita acá? ¿O se les ocurre algo? ¿Se le va sumando 2? Se le va sumando 2. Casi va por ahí, o sea, está ahí como captando la pregunta, pero no está bien el resultado, pero sí, va por ahí. Miren, es 2 por S más 3. 2 por S más 3. 2 por S más 3. Acá el S es igual a 1, acá el S es igual a 2 y acá el S es igual a 3. Entonces, si reemplazamos 2 por 1 más 3, 5. 2 por 2 más 3, 7. Y 2 por 3 más 3, 9. Entonces, ya encontramos, esto es clave porque sin esto no vamos a poder hacer la sumatoria. Entonces ya tenemos como la sumatoria que iba a ir haciendo todas las semanas para poder poner las cámaras. Entonces, esto ya lo pasamos acá y decimos que esto es. Ya. ¿Cuál es lo siguiente? Nos dicen, plantéelo como una sumatoria. Entonces, le ponemos la sumatoria y le ponemos esta. La semana que parte la semana 1, esto es una acá, perdón. ¿Y hasta qué semana llega? Hasta la semana 12. Nos dicen ahí 12 semanas. Entonces, esta sería la pregunta A. Ya tenemos planteada la sumatoria. Ahí lo más difícil de esto era darse cuenta como el 2K más 3 o el 2S más 3. Pero en general es como lo que más van a tener que cranear. Lo otro ya es mecánico, es solo resolver la sumatoria. El planteamiento, bueno, si se equivocan en el planteamiento van a tener todo malo, pero lo pueden comprobar ahí mismo el planteamiento. Entonces, vamos con la B. La B es la de acá. Se me corrieron. Nos piden determinar la cantidad total de cámaras, que es básicamente resolver la sumatoria. Nos piden la cantidad total de cámaras, no nos dicen las 12 semanas, pero la cantidad total uno asume que son las 12 semanas, o sea, son todas las semanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que resolver esta sumatoria. Un poco eso. Entonces, la escribimos. Dos camas 3. Escribimos. Ya. ¿Alguien me quiere ayudar? Por un par de décimas a la prueba. Yo. Dale nomás. ¿Qué harías? Separaría la sumatoria. ¿Ya? Como- ¿Cómo? Díctame. O sea, 2 sumatoria de k igual 1, 12. Arriba. 2 K igual 1. Ya. ¿Dos sumas? ¿Sería así? Eso, 2 y el k al otro lado. ¿Ya?
más ¿ya? sumatoria de k igual 1, 2 arriba y 3. Ya, perfecto. Sí. ¿Alguien no sabe por qué es así? Ya, qué bueno. Qué bueno que... ya. ¿Y ahora? ¿Cómo se resuelve cada una? Son sumatorias conocidas, así que... Ya, dejamos el 2 afuera y tenemos una sumatoria conocida que es K. ¿Cómo se resuelve K? Sabemos que es N por N más 1 dividido 2. Hay una suma ahí entre medio de las dos sumatorias y después tenemos una sumatoria de una constante. Y como la sumatoria de una constante es la constante por N, que en este caso la constante sería 3 y N sería 12. Entonces, pero me lo voy a escribir mejor porque vamos a escribir la constante por N. Entonces ahora reemplazamos. 2, N sería 12 por 13 dividido 2 más la constante que es 3 por 12. Y esto vamos a llegar a que es 192. Sí, sí, la actualicé. Les voy a decir algo. Ah, que en la prueba, en el control, si alguna vez les aparece una sumatoria, porque ya estamos haciendo una sumatoria, entre comillas, no tan difícil. Les puede quedar, no sé, multiplicación por multiplicación, después división, después les puede quedar hasta un elevado. Si llegan a esto, ya está bueno el problema. No es necesario que lleguen al resultado final. Ahora lo hicimos porque es fácil de calcular. Pero hay sumatorias que te van a quedar una cuestión súper fea y no hay que perder tiempo calculando eso, para que lo sepan. Por ejemplo, en esta sí te lo piden textual, en todo caso, nos piden en la pregunta B era determinar la cantidad total de cámaras. Y esta se podía sacar fácil, así que decimos que siempre escriba la respuesta igual. La cantidad total de... Se me movió todo. Cámaras es 192. Ya, ahí tenemos la pregunta B. ¿Alguien no entendió cómo hicimos la sumatoria? ¿O todo bien hasta el momento? Quiero que les quede claro. No quiero ir tan rápido tampoco porque por si alguien no cacha. La 23 recién. Ya. Ya vamos con la C. La C nos dice determinar la cantidad total de cámaras que se instalaron en la última semana. O sea, en la semana 12. ¿Cómo podemos calcular eso? Ocupando... Esto es más fácil de lo que se cree. Ah, pero me voy a agregar una página acá. Vamos a la C. Nos piden cuántas cámaras se instalaron en la semana 12. Y si vamos al problema, nosotros teníamos que las cámaras dependían exactamente del número de semana que era 2 por S más 3. Entonces, si ahora nosotros tenemos esto un f de x, vamos a ponerle f de s mejor, es igual a 2s más 3. Nos dicen que f de s tiene que ser igual a 12, por lo tanto es 2 por 12 más 3, esto es igual a 27 cámaras en la semana 12. En la semana 12. Esa era facilita, pero a veces uno se confunde y cree que le están preguntando de lo mismo que en la B, pero son distintas preguntas. En una nos piden la cantidad total de cámaras en la semana 12 y en otra nos piden la cantidad total de cámaras en alrededor de toda la semana, o sea, en general en toda la semana.
Y nos queda la pregunta D, que nos dice, determinen cuántas semanas han instalado 140 cámaras. Entonces, ahora vamos a la D y nos dicen en qué semana, cuántas semanas ya se han instalado 140 cámaras. Escribimos nuestra sumatoria. 2K más 3. Y lo igualamos a 140. ¿Por qué? Porque nuestra sumatoria son las cámaras, dependiendo de las semanas. ¿Sí? Y al otro lado tenemos las cámaras que necesitamos saber en torno a una semana. ¿Sí? Por eso igualamos al final el resultado. Nosotros con la parte izquierda calculamos las cámaras y con la parte derecha es lo que nos piden como calcular. Nosotros ahora nos va a quedar una incógnita porque, espérenme acá. Ya, ahí nos va a quedar la incógnita que va a ser la incógnita acá, por decirlo así. Porque si nosotros nos vamos acá, ahí, a la pregunta B, si se fijan, nosotros llegamos a esto y nosotros después reemplazamos n igual 12. De hecho, acá me equivoqué. Acá no es 12. Acá es n. O s, por decirlo así. Sí, cuando ustedes tengan una incógnita acá, es porque tienen que igualar a algo acá, a la derecha. Ahí tienen un tip por si acaso para saberlo. Ya, ¿y por qué un n entonces de arriba? Porque nos piden la semana que ya está y que ya se instalaron 140 cámaras y nosotros no sabemos la semana. Entonces no podemos llegar y poner sumatoria de k igual 1 a la semana 7, por ejemplo. Porque no sabemos si en la semana 7 van a haber 140 cámaras. O sea, en la prueba pueden ustedes hacer, no sé, ustedes creen que va a ser en la semana 9, por ejemplo, y tiran el k igual 1 hasta 9. Lo pueden hacer, pero en general el problema se hace así, como despejando. Repito, siempre hay dos formas de hacerlo, la forma larga y la forma corta, pero si se quedan sin tiempo, eh, van a tener que hacerlo de la forma corta, entonces tienen que saber hacerlo despejando. Y acá hacemos lo mismo que hicimos en la pasada. K igual 1, K más K igual 1, 3 es igual a 140. Ya. Y ocupamos las mismas fórmulas que ocupamos antes. N más 1. Tío 2 más 3 por n. Voy a ponerle c por n y después reemplazo. Igual a 140. Entonces nos queda n por n más 1 más 3n. Ya. Eso es fracciones nomás. Fracción y multiplicación. Y el c, nosotros sabemos que c vale 3. Ahora solo resolver esto. Entonces les va a quedar una ecuación cuadrática. Es igual a 140. N cuadrado más 4n es igual a 140. Y les van a quedar 2n. Va a quedar 10 y les va a quedar menos 14. ¿Con cuál nos quedamos? Si tenemos dos resultados, ¿cómo sabemos cuál es el correcto? El positivo, yo creo, Ya, ¿por qué sería el positivo? porque es la semana. Ya, perfecto. Sí. Entonces acá, aunque tengamos dos resultados,
solo hay que poner uno. Si ustedes ponen que son los dos resultados o que es menos 14, por ejemplo, lo van a tener malo, porque la conclusión va a estar mala. Y es que tenemos que despreciar el N2, porque una semana no puede ser negativa, yo no puedo tener menos 14 semanas. Entonces, acá la conclusión sería en la semana 10 se han instalado 140 cámaras. Y ahí cerraríamos la D. Y ahí ya estaríamos listos con el problema. Ahí este problema tiene un poquito de todo. De hecho, en general la prueba probablemente le sea parecido a esto. Sé que falta mucho para la prueba acá antes de tener una, pero si acaso ahí para que después vean las ayudantías cuando estén estudiando para la prueba. En general las preguntas de sumatoria son así. Van a tener una pregunta de sumatoria así, como esta, como un problema en general, y otra que les van a decir resuelva y les van a poner una sumatoria fea. Pero siempre, siempre les van a poner un problema con sumatorias así, como para que lo planteen ustedes, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Ya. Y el último ejercicio, digamos, 30 minutos, la ayudantía hace cortita. Bueno, para resolver alguna duda si tienen. Vamos a hacer el encuentro usando sumatoria, la suma de 30 números consecutivos múltiplos de 5 partiendo desde 20. Ya, entonces vamos a ir de nuevo leyendo. Encuentro usando una sumatoria la suma de 30 números consecutivos múltiplos de 5 partiendo desde el 20. Ya. Espérenme. Entonces nosotros sabemos que partimos del 20, que son 20. Y la suma de 30 números consecutivos. Ya, vale. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a plantear la sumatoria? Este en el planteamiento es distinta. Y bueno, la resolución también. Pero. Ya. 5, 10, 15, 20. Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4. ¿Qué significa esto? Estos son los múltiplos, los primeros 4 números múltiplos de 5. Y a nosotros nos dicen que partimos desde el 20, partimos desde este. Entonces, acá está la primera pillería, que nosotros cuando planteemos nuestra sumatoria, no vamos a ponerle k igual 1, porque no partimos del primer múltiplo de 5, partimos del cuarto. Entonces le ponemos k igual 4. Y nos dicen los primeros 30 números. Entonces no son 30. Si le ponemos, si nuestro k fuera igual a 1, sería 30 arriba. Pero como no es k igual 1, es acá un 33. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan 4, 5, 6, 7, 8, bla, 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 les va a dar 30. ¿Sí? Recuerden que nuestro k igual algo es el primer número que se toma. O sea, es 33 menos 3 al final. Eso nos da los 30 primeros números. ¿Entendieron eso? Porque es importante que, porque aunque nuestro primer número sea el 20, no es nuestro número inicial de los múltiplos de 5. Nuestros múltiplos de 5 es, de nuestro número de múltiplos de 5 es el cuarto. Entonces es nuestro k igual 4. Y los múltiplos de 5 son 5 por algo. Eso ya lo sabían. Entonces, ahora hay que resolver esta sumatoria. ¿Cómo se resuelve esta sumatoria? Nosotros
tal vez más adelante lo vean, aunque no estoy tan seguro. Pero para resolver una sumatoria hay unas condiciones. Y una de esas condiciones es que nuestro K sea igual a 1. Y en este momento nuestro K no es igual a 1. ¿Alguien sabe cómo pasarlo a 1? ¿Cómo transformar esto? Yo creo que hay que restar ahí al Sí, 4 y al 33 para que llegue a 1, el ya, K. ¿y cómo quedaría? Sumatoria de K igual 1. O sea, le restamos 3, entonces 30 arriba, ¿no? No, sería 33. Ese nunca cambia. O Ah, ¿no sea, cambia? nunca cambia como en la primera, Ya. en el primer término de la resta. ¿Ya? Bueno, Y el de acá. 5 adelante, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí. Y 5 K. y K. Y una resta dijiste tú. Y la Eh, sumatoria. no, ahí me perdí. Ya. Acá es K igual 1 también, porque estamos haciéndolo con K igual 1. Y ¿se acuerdan de lo que les dije? Que uno toma el último número, lo del K igual 4 y 33. Ya, cuando uno resta sumatorias, si yo quiero restar la sumatoria de un K igual 4, tengo que decir 33 y acá un 3. Un número antes de lo que yo quiero. Ay, pero no quería borrar eso. Un número antes de lo que yo quiero. Si acá fuera un K8, sería 33 y 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 8 lo va a tomar esta sumatoria, no esta. Esta va a ser de, ahora lo vamos a hacer con el 3. Esta sumatoria va a ser de 1 hasta 3 y esta sumatoria va a ser de 1 hasta 33. ¿Vale? Eso siempre va a ser así, siempre, 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 siempre. Entonces, si yo les digo 80 y K igual 5, por ejemplo una K, va a ser 80, K igual 1, K menos 80, K igual 1, perdón, no va un 80 ahí, K igual 1, 4. Siempre es, en el segundo término, va va este número menos 1. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ya sabemos, y acá va un 5K. Y ahora recién podemos resolver la sumatoria, porque ahora tenemos los K igual 1 abajo. Entonces, yo lo voy a resolver como lo resolvían cuando hice el curso, que me era más fácil porque ya estas sumatorias son chiquititas, pero cuando tengan sumatorias muy, muy grandes, ustedes van a hacer la sumatoria y van a querer hacer la otra y van a quedar a la mitad, acá. Entonces, lo que yo hacía era dividirla, esta era la sumatoria 1 y esta era la sumatoria 2. Entonces vamos a poner acá, sumatoria 1. 33, K igual 1, K. ¿Y esto cómo se resuelve? Tenemos un 5, 33 por 34, partido 2. Esto es 2805. Y después tenemos que hacer la sumatoria 2, que es 5, sumatoria 3, K igual 1 de K. Sería 5, 3 por 4, partido 2. Esto les va a quedar en 30. Ya. ¿Alguien no sabe? Ocupamos la misma fórmula, porque son los mismos tipos de sumatoria. El n por n más 1 partido 2 y el otro es
lo mismo, n por n partido, o sea, por n más 1 partido 2. Entonces, tenemos la sumatoria 1 y tenemos la sumatoria 2. Entonces decimos 2805 menos 30 y decimos 2775. ¿Qué era lo que nos preguntaban? ¿Cuántos son los sumatorios? Ya, entonces, para la parte lateral, la suma de los 30 primeros números consecutivos múltiplos de 5 partiendo desde el 20 es tanto, 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 y ponen ese número. Ya. Entonces, si repasamos el ejercicio, ahí tiene varias pillerías. La primera era que no partía de un k igual 1. Espérame que acabo de ver la pregunta. Siempre debemos expresar, sí, cuando un compañero pregunta, ¿siempre debemos expresar el k igual 1? Y sí, nuestra sumatoria, a nosotros nos enseñaron, fíjense que cada vez que resuelven una sumatoria, abajo hay un k igual 1, porque aún no sabemos, y eso es lo que les decía, que no sé si el curso se los va a pasar, aún no sabemos resolver con k distinto de 1. Entonces siempre hay que llegar a un k igual 1, siempre, 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 siempre. Ya. Ya, la primera pillería era que no partíamos de un k igual 1, que partíamos de un k igual 4. ¿Por qué? Porque el 20 no es el primer múltiplo de 5, es el cuarto número múltiplo de 5. Ya. Sabiendo eso, teníamos que partíamos de un 4 y como partimos de un k igual 4, tenemos que pasarlo a dos restas para traspasarlo a un k igual 1. Siempre, por si acaso, también, siempre son restas, nunca una suma acá. Siempre va a ser una resta. Y después de resolver, después de ocupar las fórmulas que ya conocen. Son sumatorias relativamente básicas estas, así que en general siempre van a ocupar el n por n más 1, partido 2, la constante por n, y después la de los exponentes también, que no me acuerdo cómo era. Pero van a ocupar en general esas tres. Después ya van a ir subiendo, no les quiero subir yo la dificultad, quiero que primero lo pasen en clase y después lo veamos en ayudantía, que van a ser las sumatorias telescópicas. Porque si no se pueden confundir y no creo que se confundan. Así que eso. ¿Alguno no entendió algo de algún ejercicio que me quiera preguntar? ¿Alguna duda en general? ¿Duda de clase, de controles? ¿Algún ejercicio que me quieran decir? De la prueba, no sé. Ya. La ayudantía está subida ya a web cursos, por si acaso. Escrita linda, porque en el iPad escribo feo. Bueno, en general escribo feo, pero en el iPad escribo más desordenado. Yo creo que eso sería todo por hoy. Sí. Si es que alguien no tiene ninguna duda, dejemos la ayudantía hasta acá. Y le regalo 20 minutitos. Y el que me ayudó con la sumatoria, ¿cuál era tu nombre? Domingo, Espinosa. Ya, te voy a anotar el tiro en una hojita. Oh, gracias. Ya. Hasta aquí dejamos la ayudantía hoy día. Ahí cualquier cosa me escriben. Ya tienen mi contacto. Chao, gracias. Chau, que estén bien. Pasaste, Que les muchas vaya gracias. bien.